Y el día de hoy quiero compartir un mensaje que le he titulado Uno más para Cristo. Ganar uno más para el Señor Jesucristo. Y yo sé que a veces es complicado, ¿verdad? Porque, bueno, la idea de hoy es que nosotros podamos evangelizar a una persona. ¿Cómo poder hacer nosotros para evangelizar a una persona? Porque a veces se nos complica. A veces hemos escuchado personas que dicen, no, es que ya todo el mundo está evangelizado, ¿verdad? Ya todo el mundo es cristiano, ya todo el mundo conoce de Jesús, ya todo el mundo conoce de Dios, pero no es así. El Señor, si ya todo el mundo realmente conociera de Jesús, el Señor ya hubiera venido, ¿sí? Ya estaríamos con el Señor. Pero si no estamos con el Señor todavía, es porque todavía nos falta hacer esa tarea evangelística aquí en la tierra. Y yo voy a leer un pasaje en Juan capítulo 3, verso del 1 al 6, y dice la escritura: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y esto es impresionante realmente, esta conversación que tiene el Señor Jesús con Nicodemo, porque Nicodemo, dice la escritura, era una persona, un maestro de la ley, alguien que debía tener el entendimiento y el conocimiento acerca de la venida del Mesías y cómo las personas tenían que convertirse a él, tenían que reconocerlo a él como ese rey salvador. Entonces, cuando Nicodemo se acerca, Nicodemo inicia la conversación diciéndole: lo que tú haces tiene que venir de Dios, porque los milagros que tú haces, las señales que manifiestan, solamente pueden ser manifestadas cuando una persona viene de parte de Dios. Pero lo que le interesaba a Jesús, y que fue lo que le dijo, era: tú necesitas el reino de Dios. Y para que tú puedas heredar ese reino de Dios, lo que necesitas es volver a nacer. Y él no logró comprender, porque él no había entendido que el nacimiento no era un nacimiento físico, sino era un nacimiento espiritual. Y entonces Nicodemo, en su entendimiento, le dice: no logro comprender lo que tú me estás diciendo, porque yo ya soy una persona adulta. ¿Cómo puedo hacer para volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Y entonces el Señor le dice: no, es que no es un nacimiento físico, sino es un nacimiento a través de la revelación de la palabra y por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Y él le presenta, Nicodemo se convirtió en uno de los discípulos de Jesús, porque él logra reconocer entonces que es necesario ese nacimiento de nuevo. Y lo que nosotros estamos tratando de compartir en estos días es que las personas necesitan nacer de nuevo. La gente necesita de Dios. Las personas que están afuera necesitan de Dios. Y la única manera de poderse acercar a Dios, según Juan 14:6, es a través de Jesucristo, porque Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de Él, a través de Jesucristo. Así que nosotros necesitamos esa revelación de Dios en nuestro corazón, que el Espíritu Santo empiece a obrar en nuestros corazones para que Él se manifieste en las personas y pueda tocar esos corazones y la gente se pueda convertir. Y eso es lo que le vamos a pedir al Espíritu Santo. Yo quiero que cierres un momento tus ojos, por favor, y que entremos en un momento de adoración y que le pidamos al Espíritu Santo: Espíritu Santo, toma tú el control de todas las situaciones alrededor nuestra.
y que las personas, Señor, las cuales tú pongas en nuestro camino, puedan reconocerte como Señor y como Salvador. Santo Espíritu, prepara este lugar, Señor. Fluye aquí tu río, me quiero sumergir en él. Santo Espíritu, Dile al Señor: Santo Espíritu, prepara este lugar. Fluye aquí tu río, me quiero sumergir en él. Espíritu Santo, este es tu tiempo. Santo Espíritu, prepara este lugar. Fluye aquí tu río, me quiero sumergir en él. Santo Espíritu, prepara este lugar. Fluye aquí tu río, me quiero sumergir en él. Y llévame de tu mano, enséñame tu aposento alto. Llévame de tu mano, enséñame tu aposento alto. Tuyo es el reino, tuya es la gloria. Tuyo es el reino, Tú Señor. eres digno, tú eres digno. Tuyo es el reino, tuya es la gloria. Tú eres digno, tú eres digno. Tuyo es el reino, tuya es la gloria. Tú eres digno, tú eres digno. Tú eres digno, Señor. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Tú eres el único digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza y el poder, Señor. Así que, Padre, por favor, cautiva nuestros corazones para poder llevar una palabra viva, Señor, que transforme las vidas, Señor, de las personas a las cuales les hablaremos de ti, Señor. Por favor, pon en nuestro corazón a esas personas. Sé, Señor, que tú ya nos has dado unos nombres que hemos colocado, Señor, en este mural, pero sé que van a venir otros nombres, Señor, que tú conectarás con nosotros para poderles hablar acerca de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes. Toda lengua confesará que no hay otro nombre igual. Toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes. Toda lengua confesará que no hay otro nombre igual. Toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes. Toda lengua confesará que no hay otro nombre igual. Toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén. ¿Qué le parece si le da una ofrenda de palmas al Señor? Y yo quiero hablarte hoy de algunos elementos que necesitamos para compartir a Jesús. Y antes de darte esos elementos, quiero darte tal vez algunas indicaciones. Y la primera indicación que quiero darte es que tienes que predicar la palabra del Señor con verdad y convicción. ¿Sí?
Y cuando hablo de predicar la palabra del Señor con verdad y convicción, me refiero a que nosotros tenemos que tener la seguridad de lo que estamos hablando. Eso es uno. Y segundo es que no tenemos que hablar cosas que realmente no son. A veces cuando presentamos el evangelio, nosotros le decimos a las personas: mira, todos tus problemas se te van a acabar. Y eso no es cierto. Eso no es verdad. La palabra del Señor dice que en este mundo nosotros vamos a tener ¿qué? Aflicción, pero que nosotros debemos de confiar porque Él ha vencido a el mundo, ¿sí? O sea, no nos está ofreciendo una vida solo llena de paz, de amor, de felicidad, llena de ternura, llena de placeres de esta vida. No está ofreciéndonos eso el Señor. El Señor está diciendo: en este mundo, aunque tú me sigas, vas a tener aflicción. Y yo siempre he comparado este pasaje de Mateo 7, cuando Mateo 7 habla de que hay personas que construyen sobre la arena, pero los que practican la palabra de Dios, los que ponen en práctica las enseñanzas de Dios, dice que son los que construyen sobre la roca. Y lo interesante de estas dos historias es que en estas dos historias dice la Biblia que tienen exactamente los mismos desafíos. Los mismos desafíos. Porque dice que vienen tormentas, que vienen ríos impetuosos, vientos que golpean con gran fuerza ambas casas. Pero la diferencia es que el que está fundamentado sobre la roca permanece. Pero el que está fundamentado sobre la arena dice que sufre una gran tragedia porque cae la propiedad. Entonces, la diferencia no lo va a hacer lo que sucede en el entorno, sino la diferencia lo va a hacer en donde nosotros tenemos fundamentada la vida. Porque van a venir desafíos y van a venir problemas y van a venir situaciones tal vez difíciles a nuestra vida, pero que vamos nosotros a lograr permanecer en pie cuando nosotros tengamos nuestro fundamento en Cristo. Entonces nosotros tenemos que hablarle a las personas, tenemos que presentar el evangelio con la verdad. Porque el Señor, cuando está con nosotros, y esto me hablaba el Señor cuando estaba preparando esto, es que la diferencia, yo sé que algunos el Señor los toma en medio de la tormenta y los pasa al otro lado de la tormenta. Y pareciera como que nada hubiera sucedido, pero en otras ocasiones, escucha hermano, Dios no te va a sacar de la tormenta, sino lo que va a hacer Dios es que te va a ayudar a atravesar la tormenta. Dios estará contigo en medio de las dificultades. Tú posiblemente te va a pasar lo que le pasó a los discípulos cuando iban en medio de esa tormenta. Y le dijeron al Señor: Señor, ¿no te da pesar de que vamos a perecer por esta tormenta? Tal vez en algunos momentos nuestra fe se va a debilitar y el mismo Señor nos va a decir: ¿qué pasa con tu fe? Pero el Señor te va a ayudar a pasar la tormenta, porque la palabra de Dios fue: pasarás al otro lado, no te quedarás en medio de la tormenta. Y Dios te ayudará a atravesar esa tormenta. Dios podrá calmar la tormenta en medio de ella. Dios te puede hacer que no pase la tormenta, pero Dios puede estar contigo en medio de la tormenta. Lo que nosotros tenemos que saber es que tenemos que hablar con la verdad. Pero lo segundo es que nosotros tenemos que hablar con convicción, estar convencidos. Hermano, es que esto no es una fábula, esto no es un cuento, esto no es un invento. Hay múltiples evidencias y testimonios del poder de Dios obrando en la vida de las personas, cómo cambian su vida cuando se entregan a Cristo. Hemos escuchado testimonios de personas que dicen: yo me sentía un gran peso en mi vida, pero cuando yo conocí al Señor sentí como que algo se desprendió de mí. Porque el evangelio de Dios es poderoso. Así dice la escritura en Romanos 1:16. El apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces el evangelio es poder.
El evangelio tiene poder para transformar, tiene poder para cambiar. El evangelio tiene poder para hacer que en nuestra vida haya algo que sea diferente, distinto. Y eso que provocó en nosotros es lo mismo que nosotros tenemos que compartir a las personas. Que el evangelio transforma, cambia. Que el evangelio puede hacer que sus vidas sean diferentes. Pero número 2, tenemos que recordar no solamente que el evangelio es poderoso, sino que estamos presentando a una persona. ¿Sí? Estamos presentando a la persona de Jesucristo. Estamos presentando a alguien que está vivo. No le estamos presentando a las personas una ideología, una manera de pensar. No le estamos presentando a las personas solamente una religión, un estilo de vida, una forma de vivir, sino les estamos presentando a Jesús, aquel que vino a esta tierra, aquel que caminó en esta tierra, aquel que murió en esta tierra, pero que también resucitó a los 3 días y está sentado a la diestra de Dios Padre, y que ahora dice intercede por nosotros. O sea, estamos presentando a una persona viva, a una persona por la cual nosotros podemos obtener la vida eterna, porque Él hizo el sacrificio. Entonces no se nos olvide que estamos presentando a Jesús. No estamos presentando un sistema religioso, no, estamos presentando a Jesús para que Jesús se convierta en el mejor amigo de las personas. Estamos presentando a Jesús. Primera de Corintios 15:21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ese hombre se llama Jesús. Jesús es la persona que nosotros tenemos que presentar. Entonces no te preocupes, tú presenta a Jesucristo, tú háblale a las personas de Jesús, porque Jesús quiere convertirse en la mejor amistad que la gente pueda tener. Si en algún momento nosotros hemos dicho, bueno, yo tengo un buen amigo, quiero decirte que el mejor amigo que podemos tener se llama Jesucristo. Y yo quiero pedirle al Espíritu Santo, yo quiero que cierres tus ojos y quiero pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a nosotros a tener convicción, a hablar la verdad del evangelio y poder presentar a esa persona tan maravillosa que se llama Cristo, y que podamos adorar nosotros su santo nombre en esta hora. Aleluya, Espíritu Santo. Que tiene tu espíritu, que cuando me tocas me haces temblar. Que tiene tu espíritu, y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Y es que soy tan pequeño que al tu tocar me siento que voy a desmayar. Es que sé que a tu presencia no hay aquí en la tierra con qué comparar. oh sí, Señor. No te puedo tocar, ni te puedo mirar. No ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Así es, Espíritu. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. ¿Por qué no le dice
dice al Señor: tócame con tu Santo Espíritu. ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? Dime cómo me amas. Tú lo sabes, Jesús. ¿Qué misterio existe? Que mis duras pruebas conviertes en calma. Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, me das la bonanza. No te puedo mirar, No te puedo mirar, Señor. ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que me afán y creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que me afán y creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Tócanos con tu Espíritu Santo. Dígale al Señor: tócame, Espíritu Santo. Santo Espíritu, Porque si tú me tocas, Señor, lloro, canto y sé que habrá un milagro en mi vida, Padre. Y eso te pedimos, esos milagros en nosotros, Señor. Obra milagros, Señor. Danos, Señor, el poder para predicar tu palabra. Danos la convicción, Espíritu Santo. Danos la certeza, que no haya temor en nosotros, Señor, pensando en que estamos ofreciendo algo que no es cierto, que no es verdadero, sabiendo nosotros que tú eres la única verdad, el único camino y el único que da vida, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor es bueno, hermano. Yo quiero que usted lo crea, de verdad que Dios es bueno. Y Dios nos va a ir dando a nosotros esa seguridad y esa convicción para que nosotros prediquemos la palabra del Señor. El Evangelio ha ido transformándose con el tiempo. Yo recuerdo hace muchos años, y usted recordará conmigo, algunos recordarán, ¿verdad? Quizá los jóvenes tal vez no, pero yo recuerdo aquellos tiempos de aquellas grandes campañas evangelísticas, ¿sí? Cuando venía Gigi Ávila aquí a Guatemala, yo recuerdo que mi abuelo me llevaba, yo estaba niño y me recuerdo que a mí me gustaba ir, porque lo que más me gustaba era que me ponía en sus hombros, ¿verdad? Y me cargaba para que estuviera más alto. Pero recuerdo que íbamos a esas campañas evangelísticas, evangelistas como Luis Palau, por ejemplo, un hombre, wow, impresionante en la predicación del Evangelio. Pero todo eso fue pasando, la gente ya no fue asistiendo a esas campañas evangelísticas, fueron cambiando los tiempos y luego llegó el evangelismo. Yo no sé cuántos de ustedes practicaron eso, ¿verdad? Evangelismo de puerta en puerta. Uno salía a tocar a las puertas, ¿verdad? Iba a las colonias y uno iba a tocar y le hablaba a las personas de Cristo. Pero después
aumentando también la delincuencia y fueron cerrando las colonias y la gente fue poniéndose muy reácida a esa clase de evangelismo. Y el Señor fue dando otras estrategias. Y lo que nosotros queremos recomendarte para que tú puedas hablar de Jesús es que tú puedas utilizar los puentes naturales de evangelismo. ¿Y cuáles son esos puentes naturales de evangelismo? Mira, la palabra del Señor en Hechos 1:8 dice que vamos a recibir poder, dice. ¿Para qué? No para lucirnos, ¿verdad? Creyéndonos nosotros Superman o creyéndonos nosotros cualquier superhéroe que aparece ahí en las pantallas, en las televisiones, sino el recibir poder. Su primera asignación al recibir el poder del Espíritu Santo es ser testigo, es predicar el evangelio. Predicarle, dice, a toda criatura, pero dice, empezando por Jerusalén, empezando por un círculo central. Esto se va dividiendo en círculos. Luego dice, cuando ya hayas evangelizado Jerusalén, entonces empieza a evangelizar Judea. Cuando ya hayas evangelizado Judea, evangeliza Samaria. Cuando hayas evangelizado Samaria, entonces llega hasta lo último de la tierra. Y nosotros podemos dividir esos círculos en nuestra familia, en primer lugar. Nuestra Jerusalén es nuestra familia, donde nosotros tenemos que predicar el evangelio. Pero no solamente tenemos que quedarnos en Jerusalén, porque algunos se quedan en Jerusalén y ya no salen a predicar a Judea. Y Judea son nuestros compañeros, son nuestros amigos, ¿sí? Nuestros amigos, aquellos que nosotros consideramos amigos, amigos de la familia, amigos de trabajo, amigos de colegio, porque también están los compañeros, que sería otro círculo, compañeros y vecinos que están ahí alrededor nuestro, personas que conocemos. Parte de los puentes naturales es: todos los días vamos a una tienda, todos los días vamos a una panadería, vamos a una tortillería, vamos nosotros a un supermercado, a una carnicería, y hay personas que nos atienden siempre y hasta nos conocen por el nombre, ¿verdad? ¿Qué tal, don quién? Don Johan. Son los nombres raros aquí. Don Orval, don Johan. Yo creo que no sé si se les quedan esos nombres, pero esperamos que sí. Pero los conocen, nos saludan por el nombre. Y nosotros a veces conocemos esos nombres y los saludamos también por esos nombres. Y eso tenemos que aprovecharlo nosotros para poder predicar la palabra del Señor. Que son los círculos naturales que tenemos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo. A veces almorzamos con algunos compañeros de trabajo y tenemos que aprovechar para hablarles de Jesús, para presentarles el evangelio de Cristo, lo que el Señor está haciendo en nuestro corazón, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando el Señor Jesús le dijo a aquel hombre que había sido liberado de los demonios, le dijo: ve a los tuyos. No le dijo: mira, sí, te vamos a convertir en un misionero. Primero no. Primero le dijo: ve a los tuyos y cuéntales el poder que Dios ha obrado en tu vida. Y él fue a los suyos, a su familia, a su región donde él vivía. La gente lo conocía. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tus vecinos deben de conocerte porque tú eres la persona que predica la palabra en su colonia. No porque eres el conflictivo y el problemático, ¿verdad? Sino porque predicas la palabra, porque eres el cristiano, el evangélico, porque eres el que puede orar por alguien si tiene una necesidad. Deben conocerte por eso, porque si hay una necesidad, tú puedes orar por ellos. Tenemos que usar esos puentes naturales para el evangelismo, y vamos a tener un evangelismo efectivo. La gente se va a convertir. Y yo estoy seguro que si tú traes un amigo y tú lo acompañas, tú vienes con él, tú te sientas con él, tú le explicas el evangelio, es más seguro que reciba a Jesús y se quede acá en la iglesia y pueda militar en los caminos del Señor, porque eso es lo que buscamos, que puedan militar en los caminos del Señor. Así que yo voy a mostrarte cómo podemos nosotros entonces evangelizar a una persona, cómo podemos nosotros hacer para presentar el evangelio de Cristo. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros para presentar el evangelio de Cristo es mostrarle el propósito que Dios tiene para las personas. ¿Sabes que Dios ama a las personas?
Y ojo con lo que voy a decir, porque Dios ama a su creación. No solo ama a sus hijos. Nosotros a veces tenemos esa mala percepción que Dios solo ama a sus hijos. Pero la escritura en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. No dice a sus hijos, sino Dios amó al mundo, a la creación, a lo que está acá en este mundo. Porque Él lo creó, porque Él lo hizo, porque Él le dio vida. Entonces Él los ama de tal forma que dice que no se reservó nada, sino que entregó por completo a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces Dios no solo ama a los evangélicos, hermano. Dios ama a todo el mundo. Y la manera de manifestar ese amor fue entregando a Jesús, fue dando a su Hijo. Pero también tiene un plan. ¿Y sabes que el plan de Dios es que todo el mundo se salve? Quiero leerte Juan capítulo 3 versos 17 y 18. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El plan de Dios es que las personas se salven. Ahora, ojo con esto, porque a veces las personas dicen: bueno, es que Dios ama a todo el mundo, Dios es amoroso con todos, y Dios no va a permitir que su creación se pierda, no va, porque esa corriente de pensamiento existe, ¿sí? De que Dios es solo amor, pero también Dios es fuego consumidor, ¿sí? El que no se porta bien también recibe castigo, porque la palabra del Señor así lo habla. Entonces, si el Señor quiere salvar al mundo, si el Señor, su propósito es de que nadie se pierda, pero hay una condición, y la condición es creer en el Hijo de Dios, creer en el unigénito Hijo de Dios. Dice: porque el que cree, y esto me gusta porque no dice va a ser salvo, sino dice que no es, ¿qué? Condenado. Y ojo a cómo habla acá, porque dice: pero el que no cree, ojo a esto, no es que vaya a ser condenado, sino que ya lo fue. O sea, la sentencia está dictada desde el principio. La sentencia está dada. O sea, aquí ya no es que vaya a haber un juicio de sentencia. Aquí es que la sentencia ya fue dada, y las personas que no creen en Jesús ya fueron condenadas. No van a ser en el futuro, desde ahora. O sea, si alguien no recibe a Jesús acá en esta tierra, que tiene oportunidad, ya no va a haber otra oportunidad, porque el juicio ya fue dado. Por eso es importante entonces que creamos en Jesús. Jesús es el plan de Dios. Jesús tiene un plan, y su plan es amoroso. Su plan es que nosotros podamos acercarnos a Él y que nosotros podamos tener vida eterna. Ese es el plan de Dios. Pero el plan del enemigo es no irse solito al infierno, sino jalarse a todos los que pueda, haciéndolos ignorantes en la fe, cegando el entendimiento de las personas, para que sus ojos espirituales no puedan ver la obra redentora de Jesús. Entonces lo primero que tenemos que hacer es presentarle a las personas que Dios no es un Dios que improvisa, sino es un Dios que planifica, y el plan que tiene es que nosotros seamos rescatados. Pero lo segundo es mostrarle al hombre su condición humana. ¿Cómo está el hombre en la actualidad? Y el hombre, en primer lugar, es pecador, ¿sí? El hombre por naturaleza, por herencia de Adán. Algunos le dirán: ¿y qué culpa tengo yo que Adán pecara? Dice uno, ¿verdad? ¿Qué culpa tengo yo que Adán haya hecho lo que hizo? Y es cierto, no tenemos culpa, pero tenemos herencia, ¿sí? Tenemos esa herencia. Algunos de los hijos podrán ponerse a pensar: ¿qué culpa tuve yo de nacer en esta familia? No tuviste culpa, pero ahí naciste. Tienes herencia.
Y eso es lo que sucede. Nosotros no tenemos culpa, pero tenemos herencia. Y esa herencia se llama pecado. Así dice la escritura en Romanos 3:23. Por cuanto, ¿cómo dice ahí? Todos pecaron. Y ese pecado hace que las personas sean separadas, destituidas, fuera de la presencia de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Entonces, aunque nosotros no tengamos culpa, tenemos herencia. Y esa herencia pecaminosa hace que nosotros no estemos dentro de la presencia de Dios, no podamos alcanzar a Dios, no sepamos cómo alcanzar a Dios, aunque nos esforcemos. Como lo veíamos la semana pasada, hay personas que dicen: yo soy muy buena persona, si yo no le hago mal a nadie, al contrario, me porto bien, soy buen esposo, fui buen hijo, fui buen estudiante, fui abanderado, ayudo a las personas que tienen necesidad, doy a comer al que tiene hambre, doy ropa al que no tiene ropa, y trato de hacer lo correcto, siempre estoy haciendo lo bueno. Pero eso no es suficiente. Porque aquel hombre rico hacía todo lo que Jesús le decía, pero no era suficiente para seguir a Jesús, para estar con Jesús. Jesús tenía que ocupar el primer lugar, ocupar el trono de la vida de la persona. Entonces el ser bueno no es suficiente. Lo suficiente es Jesús. Jesús es lo suficiente. Solamente a través de Jesucristo nosotros podemos alcanzar esa restauración con el Padre. Entonces el hombre por naturaleza es pecador. Todos nosotros. Hermano, mira el que está a la par. Yo sé que usted lo mira con cara de ángel. Mira el que está a la par. Dígame si no tiene cara de angelito, ¿ah? Pero aunque usted no lo crea, es pecador. Aunque usted no lo crea, es pecador. Porque así dice la Biblia. Todos pecaron. Todos pecaron y están separados de esa gloria de Dios. Y así lo dice, no pueden acercarse a Dios. Romanos 6:23 lo dice de esa manera: porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, yo quiero que usted vea que siempre el Señor dice: la manera de poder ser salvo, llegar a Dios, es a través de Jesús. No existe otro camino. Eso lo vimos al principio en Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora, mire esto importante, porque muerte, esa palabra muerte significa separación. Cuando Adán y Eva pecaron, hubo una brecha que se abrió, y eso provocó esa separación entre Dios y el hombre. Y esa separación se llama pecado. Y aunque el hombre ha tratado de construir puentes a través de su buena conducta, a través de su ayuda, a través de todas las buenas obras que puede hacer, eso no le alcanza. No le alcanzan los materiales para terminar ese puente, porque el único puente perfecto se llama Jesús. Porque Jesús pagó por los pecados de la humanidad. Jesús pagó por los pecados del hombre. Lo que nos corresponde a nosotros entonces es mostrarles el camino, mostrarles el único camino que conduce a Dios. Y ese único camino es Jesucristo. Jesucristo es el único medio. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los que podamos ser salvos. La única manera de alcanzar salvación es a través de Jesús. No existe otro camino. Aunque el hombre ha tratado de inventar otro camino, no existe otro camino, solamente Jesús. Hay un dicho por ahí que dice: todas las religiones llevan a Dios. ¿Usted sabe cómo surgió ese dicho? Ese dicho surgió porque cuando Roma gobernaba en el mundo, que era el poder político que gobernaba, Roma se preocupó por algo y fue a hacer carreteras. Pero todas las carreteras, ¿sabe a dónde conducían? A Roma. Por eso cuando alguien en el camino le preguntaba, encontraba a alguien y le decía: mire, ¿por dónde puedo llegar a Roma? Entonces la expresión es: todos los caminos te llevan a Roma. Porque todos los caminos se dirigían hacia Roma. Eso fue uno de sus poderes que ellos tenían para poder mejorar su economía. Y eso es algo que
que nosotros vivimos en este tiempo. Una economía se mejora cuando hay buenos caminos, cuando hay buenas comunicaciones terrestres, porque entonces el comercio se agiliza. Bueno, pero eso no importa. Lo que quiero decirte que entonces el dicho es: todos los caminos te llevan a Roma. Y entonces empezó a decirse: todas las religiones te llevan a Roma y todas las religiones te llevan a Dios. Eso no es cierto. Porque cuando yo busco en la Biblia dice que solo hay un camino, y ese camino se llama Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Mire qué lindo, porque Él se revela en las Escrituras para que uno pueda encontrar ese camino. Él murió en la cruz. Es algo que se conoce como la muerte sustitutiva. Nosotros merecíamos pagar por nuestros pecados, pero Jesús tomó ese lugar para morir por causa del pecador. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y escuche esto, dice: siendo aún pecadores, Cristo murió. No dijo: primero los voy a limpiar y voy a morir por estos que ya están limpitos, ¿verdad? No. Murió por los pecadores. Así murió Jesús, por los pecadores. Primera de Corintios 15, 3 al 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así lo hizo Jesús. Entonces Jesús es la provisión que Dios envió para que el hombre fuera salvo. Jesús es ese cordero que nosotros sabemos que había que sacrificar para que la sangre pudiera limpiar los pecados. Ese fue Jesús. Jesús murió en la cruz para poder alcanzar, para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación y vida eterna. Entonces, lo primero es que nosotros debemos mostrarle a las personas que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito. Segundo, debemos mostrarle la condición actual del hombre. El hombre es pecador, tiene en su naturaleza el pecar. Pero lo tercero es que Dios envió una solución para el pecado del hombre, y esa solución se llama Cristo. Pero lo cuarto es que las personas necesitan recibir a Jesús. Muéstrales cómo pueden alcanzar esa salvación y vida eterna. ¿Cómo las personas pueden alcanzar salvación y vida eterna? A través de reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Y esta es la clave. Bueno, Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen y le reciben. Ok, vuelvo a repetir: a los que creen y le reciben. Es una operación doble. Creer habla de fe, y recibir habla de dejar entrar, dejar que la persona entre. En Apocalipsis capítulo 3 verso 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces yo entraré. Eso dice la Escritura, que Él va a entrar y va a cenar, va a tener una cena, va a tener un compañerismo, va a haber una profunda amistad en esa relación. Pero ¿cuál es el método? El método es el siguiente: a través de una oración. ¿Y por qué a través de una oración? Porque así lo dice Romanos capítulo 10 verso 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es que cuando usted recibió a Jesús le dijeron: repita esta oración. No le dijeron así: repita, hable, diga, proclame que Jesús ahora es su Señor. Porque la boca es la que desata salvación, pero la fe es la que nosotros depositamos en creer que realmente Jesús murió por los pecados, pero que resucitó al tercer día para que tengamos vida eterna. Mire qué impresionante esto, porque sí lo hace Jesús.
Jesús espera que las personas confiesen su nombre. Y a través de confesar su nombre, dice que las personas alcanzarán la salvación y la vida eterna. Por eso es importante confesar, por eso es importante hablar y decirle: Jesús, yo creo en ti, te recibo como mi Señor y Salvador. Esto es importante, abrir la puerta del corazón y decirle: Señor, te abro la puerta de mi corazón y entra, por favor, entra a vivir en mi vida. Entonces usted tiene que decirle a la persona: tenés que recibir a Jesús como Señor y Salvador. Este próximo domingo tenemos una gran oportunidad de hablarle a muchas personas de Jesús. El Señor nos está permitiendo que en este listado que tenemos colocado acá, en sus familias, sus amigos, sus compañeros, sus vecinos, personas que colocamos en estos nombres, hayan 285 personas que les estamos hablando para que puedan llegar este domingo y puedan reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Pero hubieron personas que pusieron 3, 4, 5, 6 personas. Pero ella no se va a alcanzar para hablarle a todas de Jesús. Por eso necesitamos que tú estés preparado, para que tú puedas acercarte a una persona que no tiene a Jesús en su corazón y decirle: Jesús tiene un plan para ti. Jesús quiere salvarte, quiere darte la vida eterna. Lo que tienes que hacer es reconocerlo como Señor y Salvador. Y necesitamos que usted le hable a esas personas de Cristo, que se vaya todo temor. No estás vendiendo un producto barato que a los días se va a descomponer, que a los días te van a llegar a reclamar. Estás hablando del único y Dios verdadero sobre esta tierra, que ha decidido dar salvación y vida eterna a todo aquel que cree en Él y le confiese. Eso es lo que estamos haciendo, amadísimos hermanos. Estamos hablando de ese Dios vivo, de Jesús, nuestro buen amigo, nuestro fiel y buen amigo, que no se aferró el ser igual a Dios, dice, como algo para decir: no, yo no voy a bajar, sino dice, se despojó a sí mismo de su gloria. Se despojó de su gloria y dice que se humilló a tal forma que bajó a esta tierra y tomó forma de su creación, para habitar dentro de nosotros y para morir por nosotros. Eso es impresionante, de verdad. Eso es lo que Dios quiere hacer. Usted tiene que orar por las personas para que reciban a Jesús. Y la manera que usted lo puede hacer, una manera sencilla que usted puede hacerlo, es decirle a las personas: dígale, repita después de mí. Eso es importante. Usted dirija la oración y que las personas repitan, y usted oiga, por favor, oiga lo que las personas están repitiendo. Tiene que hacerlo en voz alta. Recuérdese que la palabra dice que es que uno tiene que confesar con la boca. Entonces dígale que lo que tiene que hacer es decirle: Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Por favor, entra a mi vida, transfórmame. Pero también inscribe mi nombre en ese libro de registros de la vida. Dame el regalo de la vida eterna. Amén. Eso es lo que tiene que hacer. Dirigirlo a que se arrepienta, reconozca a Jesús como Señor, se arrepienta de los pecados y que el Señor le dé el regalo de la vida eterna. Así que es algo, no es tan complicado, hermano. Usted cree en el Señor está ahí, el Señor está con usted, el Señor lo va a respaldar y el Señor lo quiere usar para rescatar a uno más para Cristo.